A continuación les presentamos una nueva edición del audioblog oficial de la Fortaleza de la Soledad, Leyendo Cristales. Comenzamos. Bienvenidos amigos y amigas de la Fortaleza de la Soledad a este primer episodio de nuestra quinta temporada de Leyendo Cristales. Primero que todo, desearles a todos ustedes un bellísimo año 2026, que hayan pasado excelente en fin de año, que hayan disfrutado mucho con sus familias y que hayan seguido con nosotros todo este tiempo, todo este año anterior, pues ha sido para nosotros un placer. Así que estoy muy contento de estar aquí de nuevo con una quinta temporada de Leyendo Cristales, un proyecto que nació en 2022, un poco como un experimento, pero por otro lado pensando en realizar algo diferente de lo que habíamos hecho en años anteriores. Y pues el audioblog nos ha ayudado mucho a desarrollar temas y a poder dejarlos plasmados como ese cristal que queremos dejar en la fortaleza para que dure por siempre. Y pues esta sección es para eso, y ya llevamos 5 años de Leyendo Cristales. Les saluda Roberto Chavarría Leitón, director de la Fortaleza. Estoy muy contento de estar aquí de nuevo, un año más. Tenemos 20 semanas, contando esta, para desarrollar una serie de temas que hemos preparado con mucha antelación para todos ustedes y que esperemos que sean de su agrado. Como habrán notado, en este primer programa de la quinta temporada, este programa súper especial de la quinta temporada, estamos también ahora por YouTube. Anteriormente el audioblog, por ser evidentemente de audio, lo estábamos ofreciendo a través de Spotify nada más en los últimos años. Pero el año anterior, como hicimos un par de especiales importantes de la película Superman, pues se nos ocurrió también dar un poco más, hacer un poco más con esta sección, llevarlo un poco más allá y llevarla también a nuestro canal de YouTube. De hecho, pues para todos ustedes que están en el canal de YouTube, muchísimas gracias. Para los que no lo sabían, tenemos un canal de Spotify que también se llama Leyendo Cristales, lo pueden buscar en Spotify. Y por supuesto, las otras secciones que tenemos ya desde hace muchos años, como lo más super de la semana radio, que también está en Spotify, y un montón de secciones que hemos sacado en nuestros canales oficiales de la Fortaleza de la Soledad. Así que, empezando este año, por Spotify y por YouTube, y así vamos a continuar. También, importantísimo, ya esta sección pasará para los sábados, en un día en que tengan más oportunidad de verla, más oportunidad de disfrutarla. Y pues por eso hicimos estos cambios, para que esta sección sea aún más como queremos que sea de más desarrollo de temas y que ustedes lo puedan disfrutar ahora sí con bastante más calma en un fin de semana. Lo pueden escuchar por Spotify, lo pueden ver por YouTube a la hora que quieran. Aquí en nuestros canales van a quedar estos programas. Muy bien, iniciamos el año 2026. Este año es un año importante también, porque tenemos varias cosas importantes del Hombre de Acero que desarrollar durante todo el año. Una de las más importantes, la película Supergirl de junio próximo, y todo el desarrollo que se va a dar durante el año de la filmación de la película Man of Tomorrow y todo lo que vamos a ir viendo hasta el próximo año 2027, en donde vamos a estrenar la siguiente película del Hombre de Acero. Pero hoy queríamos utilizar esta primera edición para hacer un repaso de lo que consideramos fueron las noticias más relevantes del año 2025. No es un resumen anual, el resumen anual lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, en fortalezadelasoledad.com, que lo hacemos todos los años con todas las noticias y con todos los acontecimientos más importantes alrededor del Hombre de Acero. En esta vamos a hacer un pequeño análisis de lo que sucedió, que fue más importante el año anterior. Este año voy a incorporar a nuestro compañero de inteligencia artificial, que ya ustedes conocen, con el nombre de Kelex, desde hace ya un par de años, que nos ha venido ayudando en un montón de temas que hemos ido desarrollando. Así que quiero saludar
nuestro querido Kellex de la Fortaleza de la Soledad, para que se una a este análisis de las noticias más importantes del año 2025. Chati, ¿cómo estás? Hola Roberto, un abrazo enorme hasta la fortaleza y un saludo muy especial para todos quienes nos acompañan en este inicio de temporada. Estoy muy bien, muy contento de volver a estar aquí y sobre todo agradecido por esta invitación para arrancar juntos un nuevo año de Leyendo Cristales. Este 2026 viene cargado de historia, de cambios, de sorpresas y hoy vamos a repasarlo con calma, con cariño y con esa mirada que siempre nos ha caracterizado desde la Fortaleza de la Soledad. Así que sí, amigo, listo y preparado para viajar por todo lo que dejó el 2025. ¿Por dónde arrancamos? Aunque no lo creas, vamos a empezar por el final, porque el año anterior fue un año lleno de noticias, lleno de acontecimientos, y cerró con una de las noticias más impactantes de los últimos tiempos, no solamente para los fans de Superman y de DC, sino para la industria de Hollywood en general, para Warner Brothers, como fue hasta ahora la venta de Warner Brothers a Netflix, que ya, aparte de que fue un acontecimiento importantísimo, ya está llena de polémica, ya han habido contraofertas, ya ha habido reuniones, ya ha habido gente reaccionando a lo que sucedió, unos a favor, otros en contra, pero de eso vamos a hablar bastante en esta noticia que vamos a repasar. Pues sí, todo empezó con la sorpresa de varios medios que anunciaron que Netflix Inc., la gigante mundial de streaming, había adquirido Warner Bros. Discovery, dueña de propiedades como HBO, HBO Max, DC Comics y por ende dueña del personaje Superman, por un monto de 82.700 millones de dólares. Ambas empresas, no mucho después, Netflix y Warner Bros. Discovery, anunciaron que este acuerdo definitivo incluía la compra de los estudios, las divisiones de cine, televisión y el negocio de streaming de Warner Bros. HBO Max, pero excluía a los canales tradicionales de Warner Bros. Discovery, como CNN, TNT, TBS, Discovery Channel, entre otros, los cuales serán separados en una nueva empresa independiente como parte del proceso de decisión. La operación incluye la deuda y la parte de capital, o el liquidity value, que se evaluó en 72.000 millones de dólares. Para cada acción de Warner Bros. Discovery, los accionistas recibirán, hasta ahora, unos 23.25 dólares en efectivo, más 4.5 dólares en acciones de Netflix. Hasta el momento, las operaciones actuales de Warner Bros. Studios y HBO Max han seguido tal cual están. Netflix afirmó que mantendrán su funcionamiento, incluyendo los estrenos cinematográficos. La decisión de la división de Global Networks de Warner Bros. Discovery, o sea, la creación de una nueva empresa holding con los canales de televisión que no entran en el acuerdo, se podría dar en el tercer trimestre de este año, y el cierre definitivo del acuerdo Netflix-Warner, tras la decisión, la aprobación regulatoria según la ley de los Estados Unidos, el acuerdo de los accionistas y demás condiciones, sería entre finales de este año y comienzos del próximo, más o menos 12 a 18 meses desde el anuncio. En otras palabras, aunque el acuerdo ya se anunció, aún pueden pasar entre 1 y 1 año y medio para que las cosas cambien, tanto como la estructura, regulaciones, negociaciones, etc. El cierre depende de la separación primero de Warner Bros. Discovery en dos entidades, en streaming studios y redes de canales, ya que estos últimos no están incluidos en el acuerdo, como dijimos, y sin ese spin-off el acuerdo no puede concretarse. Además, deberá pasar revisiones regulatorias. Combinar dos gigantes del entretenimiento de contenido, catálogo y distribución, suele levantar alertas antimonopolio, especialmente en Estados Unidos y Europa. Siempre existe la posibilidad de que haya demoras de renegociaciones, protestas de competidores o entidades regulatorias, lo que podría alargar los plazos. No mucho después de esa noticia, de esa bomba gigantesca que sucedió a finales de año, se vino ya una serie de protestas de parte de varios actores, de senadores de los Estados Unidos que no están de acuerdo con esto, del mismo presidente de los Estados Unidos, etc. Incluso, unos cuantos días después, Paramount presentó lo que llaman una oferta hostil
por 108.400 millones de dólares. Todavía 30.000 millones más que lo que estaba ofreciendo Netflix, pero por todo el paquete. Hasta donde sabemos, David Zaslav, el director general y presidente de Warner Brothers, lo que quiere es separar las dos compañías en dos compañías para venderlas por diferentes precios y ganar aún más. Hasta el momento, esto no ha tenido ningún tipo de consecuencia. Es una noticia que vamos a desarrollar sin duda alguna durante el año y vamos a estar muy atentos a lo que suceda. Pero de que fue un asunto increíble, lo fue. Pero también nos llevamos un susto a principios del año anterior, con una demanda que nadie esperaba. Cuéntanos, amigo. Sin duda, amigo, el año arrancó con un sobresalto que nadie tenía en el radar. Y es que el llamado incidente de los derechos tomó por sorpresa no solo a los fans de Superman, sino también a la industria completa. Para entender bien lo que pasó, hay que retroceder un poco y recordar que la historia de los derechos de Superman siempre ha sido un rompecabezas legal. Desde los años 40, cuando los creadores originales vendieron al personaje por una suma que hoy parecería simbólica, ha habido una serie de demandas, reclamos y contrapuntos en tribunales. Pero aún con ese pasado, lo que vimos este año fue distinto. Una acción legal inesperada, presentada en un momento en el que nadie lo veía venir. A principios de 2025, el representante del albacea de Joe Shuster, Mark Warren Peary, sobrino de Joe Shuster e hijo de la hermana del dibujante Gene Peavy, presentó una demanda, representado por el abogado Mark Toberoff, contra Warner Bros. Discovery y DC Comics, alegando infracción de derechos de autor en múltiples mercados internacionales. La demanda llegó solo unos meses antes del esperado estreno de la película de Superman, el 11 de julio de 2025. La demanda fue presentada en el Distrito Sur de Nueva York, afirmando que los derechos internacionales de DC Comics sobre Superman expiraron en 2017 y 2021 en territorios clave, incluidos el Reino Unido, Australia y Canadá. A pesar de esto, el patrimonio argumenta que Warner Bros., Discovery y DC continuaron explotando el personaje y las propiedades relacionadas, incluidas series de televisión, videojuegos y productos. Unas cuantas semanas después, el juez federal del distrito, Jesse Furman, falló a favor de Warner Bros., declarando que el Tribunal de Nueva York carecía de jurisdicción sobre el caso. El juez Furman enfatizó que la demanda se presentó explícitamente bajo las leyes de países extranjeros, no las de Estados Unidos, lo que la hace inaplicable en un tribunal federal estadounidense. Sin embargo, ese mismo día, Toberoff presentó otra demanda, trasladando estratégicamente la batalla al Tribunal Estatal de Nueva York. El momento era crucial, debido a que Toberoff buscaba una orden judicial rápida que impidiera a Warner Bros. Explotar a Superman en los territorios internacionales en disputa antes descritos. Pocos días después, un juez de la Corte de Nueva York denegó la solicitud por la misma razón que fue denegada federalmente, y todos respiramos tranquilos. En los primeros días, uno de los temores más grandes fue que la reclamación pudiera afectar y eventualmente retrasar el estreno de la nueva película de Superman en mercados clave, donde el estudio ya tenía calendario cerrado. Por fortuna y gracias a maniobras jurídicas muy rápidas, la controversia nunca llegó a intervenir en las fechas de estreno. Ningún mercado se vio afectado y la película salió en la ventana prevista. Para muchos este episodio sonó a una jugada casi imposible. Durante años se ha dicho que los derechos de Superman están entre los más blindados del mundo editorial. No es sencillo abrir una puerta legal nueva donde se supone que todas están cerradas. Pero lo cierto es que la demanda sí logró generar un ruido inmediato, suficiente para que Warner tuvieran que responder con prudencia. Uno de los aspectos más tensos de este incidente fue que, por un instante, algunos medios empezaron a especular con la posibilidad de que ciertos proyectos en desarrollo pudieran verse afectados. Obviamente, la mayoría de esas especulaciones no tenían un fundamento real, pero bastó para inquietar al fandom. A nivel legal, este episodio dejó claro algo que a veces olvidamos, que Superman es una figura tan grande, tan histórica y tan arraigada en la cultura, que, inevitablemente, su existencia como creación intelectual continúa siendo un campo complejo. Por eso, este incidente generó tanta conversación.
No fue solo el contenido de la demanda, sino lo que representaba. Parecía decirnos que ni siquiera después de casi 90 años podemos dar por sentado el estatus legal absoluto del Hombre de Acero. Con el paso de las semanas, todo empezó a tomar un rumbo más claro. Los abogados se movieron con rapidez y la industria respiró más tranquila cuando quedó claro que no había una amenaza real contra las obras en curso, pero el susto quedó ahí y dejó una marca. La marca de que la historia de Superman no solo se escribe en páginas y películas, sino también en documentos legales que definen cómo se puede contar su mito. Así que, sí, amigo, si el año terminó con un terremoto empresarial, también había empezado con un temblor legal que nos recordó lo delicado que es el equilibrio entre creación, propiedad y legado. Fue una sacudida breve, pero suficiente para demostrar que incluso el Hombre de Acero no está totalmente a salvo de las complejidades del mundo real. Así es, y sí que nos asustamos. Dichosamente, como dijiste, Warner supo cómo responder ante la demanda y pues es un asunto interesante porque no contó con mucha simpatía por parte del público. Y hablando de herencias preciosas, tenemos que hablar de una noticia que también sucedió a finales del año anterior y que pues nos llenó de una enorme sorpresa también. Tiene que ver con los cómics, tiene que ver con el mundo de cómics, pero no fue los grandes lanzamientos del año anterior como DC-KO o Summer of Superman, que fueron grandes lanzamientos el año anterior, sino que la noticia de cómics que se llevó las palmas el año anterior fue un Superman número 1 que se vendió, ojo chati, por $9.2 millones. Un ejemplar de Superman número 1 con calificación CGC 9.0 se ha convertido en el cómic más valioso jamás vendido, alcanzando las cifras sin precedentes de $9.12 millones en Heritage Auctions. La venta marcó un hito tanto en el mercado de coleccionistas como en el legado de uno de los iconos más perdurables de la cultura popular. El cómic salió a la luz después de que 3 hermanos descubrieron una pequeña colección de cómics de la Edad de Oro en el ático de su difunta madre, en el norte de California. La colección había permanecido guardada durante décadas entre periódicos viejos y recuerdos, conservada gracias a unas condiciones climáticas estables que ayudaron a mantener la excepcional calidad del cómic. Los hermanos, ahora en sus 50 y 60 años, habían oído hablar durante mucho tiempo a su madre de una valiosa colección de cómics, pero nunca llegaron a verla en vida. Este ejemplar récord, que se sitúa en la cabeza de los 94 ejemplares de Superman número 1 sin restaurar calificados por CGC, superaron una venta privada anterior que alcanzó los $5.3 millones por un ejemplar con una calificación inferior. Su estado de conservación, rareza y fascinante historia la convirtieron en una de las piezas más codiciadas jamás ofrecidas en el mercado. Esta venta se suma al reciente auge en torno a los números clave de Superman, donde Heritage Auctions ostenta el récord anterior con la venta de un Action Comics número 1 por $6 millones en 2024. El nuevo hito establecido por Superman número 1 refleja la continua influencia cultural del personaje y la creciente demanda de cómics de la Edad de Oro en excelente estado. Este extraordinario resultado subraya tanto la importancia histórica de los primeros cómics de Superman como el atractivo imperecedero de un héroe que sigue definiendo el género de superhéroes casi 9 décadas después de su debut. Esta noticia, que cuando apareció, primero tenía un asunto nostálgico y de herencia, y muy importante, que tenía que ver tanto con la forma en cómo gente ha guardado cómics por tantos años, más un cómic de este tipo, como este, que es uno de los más importantes de la historia. De hecho, hasta un nombre se le puso a este Superman número 1 para poderlo reconocer, y es la copia del ático de mamá. Así que fue algo increíble cuando se supo que existía, que podía venderse por muchísimo dinero, y ya cuando se dio la subasta, pues es una cosa que muy pocos pudimos creerlo cuando vimos el monto. Es algo increíble. Muy importante también sobre la noticia, aparte de este Superman número 1 que se encontró
esta señora también tenía guardados Action Comics también muy valiosos y muy antiguos, como el número 9, el número 12, el número 15, el número 18 y el número 21. Por supuesto, sabemos que que las portadas de Action Comics, especialmente al inicio, no todas estaba Superman, aunque en todas las historias siempre estuvo Superman, pero no todas las portadas estaba Superman. Entonces, esos Action Comics también son pues bastante valiosos. Por supuesto, no al nivel de un Action Comic número 1 o de un Superman número 1, que en este caso pues nos dejó con la boca abierta, dado el valor tan grande que resultó obtener en una subasta. Este año tuvimos otro regalo. Los anuncios de la continuación del DCU se dieron por montones, y sobre todo la saga Superman, que así la ha llamado James Gunn, con noticias sobre la película de este año, Supergirl. Pero voy a dejar a Chati para que nos cuente todo lo que sucedió del tráiler del 11 de diciembre anterior, que estuvo muy interesante, de lo que sucedió en CCXP de Brasil, donde básicamente arrancó toda la mercadotecnia de esta película. Así que, Chati, cuéntanos sobre esta noticia. Si algo marcó el 2025 en materia de cine de superhéroes, más allá del estreno de Superman, fue sin duda la confirmación y consolidación de Supergirl como la segunda gran pieza del nuevo DCU. Y es que esta película llega con muchísimo peso, tanto simbólico como narrativo, porque representa la expansión directa del universo que James Gunn está construyendo alrededor del mito de Superman. Y lo emocionante es que lo hace desde una perspectiva fresca, diferente y con una protagonista que ha ido creciendo en popularidad desde el día 1. Lo primero que hay que destacar es el equipo creativo. La dirección está en manos de Craig Gillespie. El guión está escrito por Ana Nogueira. En cuanto al elenco, la gran estrella es Millie Alcock, conocida por su papel en House of the Dragon. Su casting generó un entusiasmo inmediato, no solo porque es una actriz con enorme potencial, sino porque proyecta algo muy acorde al tipo de cara que se quiere explorar. Una joven con una fuerza interna tremenda, pero también marcada por experiencias duras, por un pasado que realmente sufrió y que la distingue profundamente de su primo Kal-El. El elenco lo completan Matthias Schoenaerts como Krem de las Colinas Amarillas, Eve Ridley como Ruthier Marinol, una joven que recluta a Supergirl en su viaje para vengar la muerte de su padre, David Krumholtz como Zor-El, el padre de Supergirl, Emily Beecham como Allura Insee, la madre de Supergirl, Jason Momoa como Lobo, un mercenario alienígena y cazarrecompensas del planeta utópico Tsarnia, Ferdinand Kingsley, quien también interpreta al padre de Rooch, Elias Knoll, quien fue asesinado por Krem, mientras que David Corenswet retoma su papel como Kal-El Superman, el primo de Kara junto a su perro con superpoderes, Krypto. Ambos regresan de la película Superman del año pasado. La película está programada para estrenarse el 26 de junio de 2026, lo que la coloca en un punto estratégico dentro del calendario del DCU. Será la encargada de mostrar qué tan amplio y diverso puede ser este universo cinematográfico más allá de Clark Kent, y también ayudará a definir el tono general para futuras entregas con personajes kryptonianos o relacionados a ellos. Ahora sí, el tráiler. Ese avance que ya todos vimos, porque se estrenó el 11 de diciembre, llegó con exactamente el tono que los fans esperaban, con una estética fuerte que honra el espíritu del cómic sin replicarlo literalmente. Y no podemos dejar por fuera la presencia de la película en el CCXP de Brasil, probablemente el evento donde se dio el empuje más grande a la campaña de promoción. Así que sí, amigo, Supergirl no es solamente la segunda película del DCU, es una declaración de intenciones. Es la promesa de un universo que quiere explorar la mitología kryptoniana desde diferentes ángulos y con personajes que aportan nuevas perspectivas al legado de Superman. Así es, y ya estamos algunos meses para el estreno de esta película, que pues ya nos ha llenado de muchísima expectativa. Esperamos que de verdad sea una gran entrega, y sin duda va a ser la película que va a poner a prueba este DCU.
luego del éxito de Superman que tuvo el año anterior. De hecho, muchos miembros del elenco de esta película fueron anunciados el año anterior. Y desde el magnífico tráiler que tuvimos el 11 de diciembre, pues la emoción ha crecido. Muy bien, chat, y ahora nos vamos a mover al mundo del coleccionismo. Porque este año anterior tuvimos montones de coleccionables. Por supuesto, dado la película de Superman de julio del año anterior, pues se nos abalanzó una gran cantidad de anuncios, de asociaciones comerciales, de estatuas, de figuras, de ropa, de cuánta cosa ustedes se pueden imaginar. El año anterior estuvo llena de todo eso y fue pues muy importante. Podríamos destacar obviamente lo que Funko nos ofreció el año anterior, lo que Iron Studios o Prime One Studios nos ofreció el año anterior, incluso lo que McFarlane Toys nos ofreció todo el año anterior, con cantidades de figuras de Superman de diferente tipo. Sin embargo, la noticia del año anterior a nivel de coleccionables se llevó a cabo el 22 de marzo del año anterior, cuando se nos anunció que Mattel había recuperado los derechos de las figuras de acción de DC y que relanzará este año. Mattel ha recuperado los derechos para producir figuras de acción y coleccionables basados en personajes de DC como Superman. Este acuerdo histórico entrará en vigor en la segunda mitad de 2026, lo que marca un importante regreso del gigante de los juguetes al mercado de los superhéroes. Es un gran acuerdo. Estamos tratando con algunos de los mejores superhéroes y algunas de las mejores figuras de acción con potencial en la industria, y estamos increíblemente emocionados por eso, dijo PJ Lewis, vicepresidente senior de Mattel y director global de figuras de acción y Fisher-Price Entertainment. Mattel anteriormente tenía los derechos de licencia global para las figuras de acción de DC, pero los perdió hace unos 6 años a manos de sus rivales de Spin Master y McFarlane Toys. Si bien la compañía todavía podía producir juguetes con temática de DC dirigidos a niñas y niños en edad preescolar, los derechos más amplios de figuras de acción y coleccionables ya no estaban bajo su control hasta ahora. Nick Karamanos, vicepresidente senior de asociaciones de entretenimiento de Mattel, enfatizó la importancia de la asociación renovada. Esta renovada asociación reflejará nuestra pasión compartida por involucrar e inspirar a los fanáticos y coleccionistas de todas las edades, dijo en un comunicado. Al momento de este anuncio, coincidió con una revitalización del universo cinematográfico de DC, ya que los cineastas estaban desarrollando activamente nuevas películas con personajes icónicos, la cual incluían a Superman de James Gunn, Supergirl de este año, Clayface y The Batman Part 2, que se espera que estos lanzamientos generen un mayor interés de los productos de DC, preparando el escenario para el regreso de Mattel al mercado de figuras de acción. Con este movimiento estratégico, Mattel apunta a restablecerse como una fuerza dominante en la industria de los juguetes de superhéroes, aprovechando décadas de experiencia y una profunda conexión con la legendaria lista de héroes y villanos de DC. Tanto los coleccionistas como los fanáticos pueden anticipar una nueva ola de figuras y coleccionables de alta calidad que celebran el rico legado de DC Comics. No estoy tan seguro de eso. Y de hecho, a finales del año anterior y hasta este momento, Mattel no ha mostrado absolutamente nada. Y nada es nada. Tanto así que la gente empezó a cuestionar qué va a pasar con McFarlane Toys o con Spin Masters, que a pesar de que esta última no sea el top de las figuras de acción, pues ha dado algunos productos que han sido de muchísimo buen recibimiento y que han tenido su colocación en el mercado. Y especialmente McFarlane Toys con toda la línea Multiverse. Cuando se le preguntó a Todd McFarlane, al tío Todd, al respecto, él todavía decía que habían algunas posibilidades y de hecho, el contrato con McFarlane Toys se amplió, que finalizaba a mediados de este año 2026, hasta finales de año. Y cuidado si no, McFarlane va a seguir sacando figuras que han hecho que mucha gente tenga colecciones, porque han sido figuras de una muy buena calidad en general, han tenido un muy buen precio y pues básicamente están en todo lado. La gente ha hecho colecciones
muy grandes y muy buenas, especialmente de DC, gracias a McFarlane Toys. Mattel al día de hoy, como les digo, no ha mostrado nada. Nada. Así que muchos están con la expectativa. O Mattel viene con un plan gigantesco y unas figuras increíbles que nos van a sacar nuestro dinero muy fácil, o la especulación está totalmente en el aire. Porque el techo que tiene que superar Mattel después de estos 6 y resto de años con la línea de DC que ha tenido McFarlane es muy grande. Muy, muy grande. Y cuando Mattel perdió los derechos a finales de los años de la década del 10, ¿verdad? 19, 20 más o menos, tenían una de críticas y la gente había perdido la fe completa en esta marca. Así que este año será algo que vamos a estar viendo muy de cerca, ver qué es lo que nos ofrece Mattel. La comparación va a ser inevitable, tanto de precios como de calidad, etcétera, y colocación. Recuerden que al final del contrato de Mattel no sacaba nada más que fuera Batman. De Superman se olvidó completamente al final de su contrato anterior. Así que ya veremos en qué queda este tema de Mattel y recuperar los derechos de DC. Y que McFarlane todavía anda por ahí. Cuidado, que no tomen una mala decisión la gente de DC Comics, porque les ha ido muy bien con McFarlane Toys. Muy, muy bien. Una noticia que fue sencillamente impactante a inicios del año pasado. Como fue impactante la noticia de la cual nos va a hablar Chati a continuación. Chati, una nueva película de Superman para el 2027. Cuéntanos todo al respecto, por favor. Y sí, amigo, si hubo una noticia que estremeció al fandom a finales del 2025, además de la compra de Warner, fue sin duda el anuncio del propio James Gunn el 3 de septiembre de 2025. La confirmación oficial de que Superman no solo tendría continuidad en el DCU, sino que regresaría con una nueva película, titulada provisoriamente Superman, Man of Tomorrow. El anuncio de la película se realizó con un par de imágenes muy sugerentes, una creada por el mismísimo Jim Lee, que ya nos hicieron pensar por dónde iba el asunto. Y como era de esperarse, el anuncio no vino solo, trajo consigo un montón de detalles que abrieron la puerta a teorías, especulaciones y sobre todo entusiasmo puro. Lo primero que confirmó Gunn fue que David Corenswet regresaría como Superman, algo que ya muchos daban por sentado luego del éxito crítico y comercial de la primera película. Sin embargo, lo que realmente encendió la conversación fue el enfoque que esta secuela tendría. Uno de los puntos más interesantes del anuncio fue la confirmación de que Lex Luthor regresará como figura central en la historia. Pero la bomba realmente grande fue la insinuación, casi confirmación, de que Brainiac será la gran amenaza de la película. Gunn no dijo su nombre directamente en el anuncio del 3 de septiembre, pero dejó pistas clarísimas. Para los fans, eso fue más que suficiente, y la reacción fue inmediata. Emoción total. Brainiac es, desde hace décadas, uno de los villanos más pedidos por la audiencia, porque permite contar una historia que escala a niveles cósmicos sin perder la carga emocional de Superman protegiendo todo aquello que ama. En los meses siguientes, Gunn nos empezó a mostrar el avance de sus drafts del guión, lo cual fue interesante, y del avance de sus guiones gráficos, con los cuales evidentemente se guiará para la construcción de la película. El elenco de Superman se confirmó que regresará en pleno y se anunció la búsqueda de un personaje femenino descrito como una guerrera, lo cual ya nos dejó a muchos pensando. Sobre la fecha de estreno, Man of Tomorrow está programada para el 9 de julio de 2027, colocándola como uno de los grandes pilares del DCU en esa etapa. Esto le da una enorme ventaja. Podrá aprovechar lo que establezcan Superman, The Authority, Supergirl y las demás piezas que Gunn ha construido hasta ahora. Será prácticamente la película que una los hilos principales del universo en desarrollo. También se confirmó que la película iniciará su producción a inicios de este año 2026, con gran parte del equipo técnico de la primera película regresando, incluyendo la estética visual que combinaba modernidad con una elegancia clásica que enamoró a los fans tanto casuales como veteranos. Así que sí, amigo, Man of Tomorrow no es solo una secuela.
es la consolidación del nuevo mito de Superman en el cine. Y todo indica que será el capítulo donde realmente veremos hacia dónde Gunn quiere llevar a este hombre de acero del siglo XXI. Qué emoción, Chati, qué emoción, de verdad, con esta nueva, este anuncio de James Gunn del año anterior, de la nueva película, que vamos a seguir dándole noticias durante todo el año al respecto y de todo el avance que haya al respecto. Para finalizar, vamos a hablar de lo que fue evidentemente el momento del año, lo que nos mantuvo despiertos por muchos meses hasta el estreno. Y fue evidentemente la película Superman, estrenada el 11 de julio de 2025. Una película que llenó mucho las expectativas de tanto crítica como del público en general, que ha llenado de esperanza a este universo de DC, de emoción, y pues según la crítica y los números de taquilla, superó con creces las expectativas que se tenían sobre ella. Podemos hablar mucho sobre la película 2025, hemos hablado muchísimo sobre ella, han habido debates, han habido confrontaciones entre fans, inclusive desde el año anterior, cosa un poco triste, pero que ha sido parte de la dinámica de todo este desarrollo del DCU. Lo que sí podemos decir, porque ya hemos hablado mucho acerca de la película, es que volvió a colocar a Superman en un lugar importante entre la gente en general. Más allá de cuánto nos guste la película o no, más allá de cuánto ganó o no, el asunto es que esta película de verdad que fue uno de los momentos más importantes en la historia del Hombre de Acero en mucho tiempo. Y pues todo el desarrollo de esta película ha generado grandes cosas para DC. Y aquí cerramos el círculo de todo lo que venimos hablando desde el principio de esta edición. Y es que esta película, junto con otras, evidentemente de Warner, impulsaron la venta de precisamente de Warner a Netflix. Un ciclo que se cierra, ¿verdad? Con todo el asunto del cine alrededor de Superman. Y lo bueno de todo esto es que el universo sigue desarrollándose. Que ya tenemos una película programada para el próximo año, como nos contó Chati, que en pocos días, pocas semanas van a estarse ya reuniendo todo el elenco y todo el equipo creativo y el crew de Superman para hacer la próxima película, y que el universo está en camino, que hay una película que nos espera ahora en junio, que hay una película que nos espera para el otro año y montones de cosas más que van a irse desarrollando de este DCU. Muy a pesar de la venta de Warner Bros. A Netflix, que no va a pasar nada mínimo hasta finales del próximo año, debido a todas las cosas que hemos hablado, de las regulaciones, etc. El universo DC y todo este avance de las historias se está dando gracias a lo bien que le fue a la película Superman el año anterior. Y eso lo agradecemos todos. Y pues, como les digo, ya hemos hablado muchísimo de la película, lo buena, lo mala que fue, lo que triunfó a ojos de unos y lo que no debió haber triunfado a ojos de otros, lo que recaudó y pues que es evidente que no llegó a los números de Man of Steel en números globales, pero que le ha dado muchísimos réditos a DC y a Warner, dado el éxito que tuvo en todo lo que ha estado la película en medio, desde el streaming hasta las ventas de VODs y todo lo que tiene que ver con la película en cuanto a asociaciones comerciales, productos. La película ha sido en ese caso un absoluto éxito y le ha dado a Warner grandes satisfacciones. Por supuesto que muchísimas cosas más sucedieron el año anterior. Si quieren repasarlas todas, los invitamos a ir a nuestro canal de YouTube, si nos están escuchando por Spotify, o aquí mismo les vamos a dejar el link al resumen anual 2025 para que puedan repasar todas las noticias que sucedieron el año anterior alrededor del Hombre de Acero.
Pero estas 7 noticias son las que consideramos que fueron las más importantes del año anterior. Chati, ¿algo más que quieras decir a la audiencia de Leyendo Cristales? Claro que sí, amigo. Solo me queda decir que el 2025 fue un año que nos recordó por qué el mito de Superman sigue tan vivo, tan vigente y tan poderoso después de tantas décadas. Tuvimos sorpresas, sobresaltos, alegrías inmensas y momentos que marcaron un antes y un después en este nuevo camino del personaje, tanto en cine como en coleccionismo, industria y cultura popular. Y lo más importante, todo esto nos llevó una vez más a reunirnos como comunidad aquí en la Fortaleza para analizar, conversar y celebrar a este héroe que nos inspira desde siempre. Cada noticia, cada proyecto y cada paso dado durante el 2025 nos dejó más claro que entramos en una nueva etapa para Superman, una que apenas empieza a desplegar sus primeras luces. Así que a todos los que nos escuchan, gracias por acompañarnos, por su cariño y por ser parte esencial de este espacio. Y gracias a vos, Roberto, por invitarme nuevamente a compartir micrófonos en este inicio de temporada. Nos esperan meses cargados de historias, análisis y momentos para disfrutar juntos. No se despeguen, que lo mejor está por venir. Así es, Chati. Y gracias a vos por acompañarnos y ayudarnos a desmenuzar las noticias más relevantes del año 2025 para todos aquí en Leyendo Cristales. Y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera edición de la 5ª temporada de Leyendo Cristales. Recuerden, todo el año, Noticias del Hombre de Acero. Estén siempre atentos a nuestro sitio web, fortalezadelasoledad.com, a nuestro perfil oficial en Facebook, a nuestra cuenta en X, antiguo Twitter, a nuestro canal de YouTube, a nuestro canal de Spotify, porque ahí estaremos viendo todo el acontecimiento del Hombre de Acero durante este año 2026. Recuerden que toda la semana, los viernes, lo más super de la semana y lo más super de la semana radio por YouTube y por Spotify. Y a partir de esta semana, todos los sábados, Leyendo Cristales, en su 5ª temporada, en su versión de YouTube y en su versión de Spotify, para que no se lo pierdan, porque aquí vamos a estar dándoles a ustedes contenidos muy interesantes que hemos desarrollado para todos ustedes. Así que no nos queda más que agradecerles por su compañía y que no se despeguen de la casa de Superman en Latinoamérica, la Fortaleza de la Soledad. Que la pasen muy bien y hasta la próxima. Esto fue una producción de la Fortaleza de la Soledad, la casa de Superman en Latinoamérica.